estamos de vuelta, se los decíamos antes de la pausa, para hablar de la aprobación del presidente de la República. Recibimos al director de Factum, el sociólogo Eduardo Botinelli. Eduardo, con gusto, una noche más con ustedes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Miguel? ¿Todo bueno, bien? Muy bien, bueno, expectante como todos los televidentes y quienes nos escuchan a través de Diamante FM. ¿Cuál fue la muestra utilizada para esta encuesta, Eduardo? Bueno, al igual que ayer, la encuesta que realizamos es la encuesta nacional Factum del mes de junio-julio, digamos, porque el trabajo de campo fue realizado entre el 26 de junio y el 4 de julio. Fueron 1.200 casos, 800 casos online, 400 casos en telefonía fija y telefonía celular, ¿no? Y bueno, esa es la muestra. Perfecto. Que permite una representatividad de todo el país, tanto urbano como rural. Bien, nos metemos en la muestra. ¿Qué datos se desprenden de la aprobación de la gestión del presidente? Bueno, el primer dato que tenemos responde directamente a la pregunta en cuanto a la actuación de Luis Lacalle Pou como presidente de la República, si la aprueba o la desaprueba. Y aquí lo que tenemos es que hay un 56% de la población que aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou y un 40% la desaprueba. Tenemos un 1% que ni aprueba ni desaprueba y un 2% que no opina. Esto es relevante marcar que justamente la pregunta está hecha entre aprueba y desaprueba, es decir, son dos opciones y así es como 56% de aprobación y 40% de desaprobación. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de la evolución de esta aprobación de la gestión. Bueno, ahí tenemos lo que es la evolución durante el último año, digamos, del tercer trimestre del año pasado, digamos, mediados del año pasado, donde se ubicaba en un nivel idéntico prácticamente al que recoge hoy, 56% a 40%, y que luego ha tenido ciertas oscilaciones. Tuvo su momento más importante sobre el cuarto trimestre del año pasado, pasó al 66% de aprobación y un 27% de desaprobación, y luego cayó al comienzo de este año al 54% el nivel de aprobación y 44% la desaprobación. Y de nuevo tuvo una recuperación y una oscilación. Pasó de 54 a 59 la aprobación y ahora se ubica en 56. Y la desaprobación, que llegó a estar en 44, bajó a 39 y ahora está en 40%. Es decir, más allá de ese momento de nivel más alto, que coincide mucho con justo el momento previo a que la pandemia se desatara más fuertemente. Los niveles de aprobación han sido bastante constantes a lo largo del periodo, con oscilaciones que a veces puede ser producto de la propia muestra, pero que ha oscilado entonces entre el 54 y el 59, lo normal, digamos, con ese momento donde llegó al 66%. Como la tendencia desde el primer día se mantiene en que tiene más aprobación que votos, si tomamos en cuenta lo que se votó en el 2019, ¿qué se puede decir? Bueno, sí, como adelantabas, justamente tiene más aprobación que lo que fue la votación de la segunda vuelta y también más aprobación que lo que recogieron los partidos de la coalición en la primera vuelta, ¿no? Es decir, tiene niveles, esto es importante marcarlo, los niveles son buenos de aprobación, son un saldo claramente favorable. Y cuando vemos entre partidos, digamos, no nos sorprende demasiado, se viene de alguna forma reflejando medición a medición esta divisoria importante que hay entre votantes del Frente Amplio y votantes de los partidos de la coalición. Ha bajado levemente el apoyo que hay desde votantes del Frente Amplio. Hoy en día, el 12% de los votantes del Frente Amplio en octubre del 2019 aprueban la gestión del presidente y un 86% la desaprueba. En mediciones anteriores estaba un poco más arriba el nivel de aprobación que tenía por parte de los votantes del Frente Amplio, 17, 20% en distintas mediciones. Y en los votantes de los partidos de la coalición alcanza el 91% de aprobación y solamente el 6% de desaprobación. Entonces,
ese nivel de aprobación que estamos viendo del 56% tiene su sustento más firme y fuertemente anclado en los votantes de los partidos de la coalición en octubre de 2019, con 1 de cada 10 votantes del Frente Amplio que aprueban la gestión del presidente. Sé que Factum habitualmente aprovecha este tipo de consulta para hablar con la gente del desempeño del gobierno en diferentes áreas. ¿Y ahí qué opina la gente, Eduardo? Bueno, aquí vamos a ver justamente otros elementos para tratar de comprender, de aproximarnos a cuáles son los factores que están incidiendo positiva y negativamente en el país y en cómo evalúa la población al gobierno, y también en qué se está sosteniendo la aprobación del presidente de la República. Entonces ahí tenemos toda una serie de barras que nos muestran en verde y hacia arriba lo que son las evaluaciones positivas, en rojo y hacia abajo lo que son las evaluaciones negativas, ¿no? Entonces, vemos lo que ya presentamos del presidente como primera columna, y aquí podemos ver dos grandes elementos que son el manejo de la pandemia o el coronavirus y la seguridad pública, que aparecen con evaluaciones positivas, ¿no? En lo que refiere a coronavirus, el 63% evalúa positivamente la actuación del presidente del gobierno y un 32% negativamente. En el caso de la seguridad pública, un 54% la evalúa positivamente y un 41% negativamente. Ahí tenemos los elementos que podemos llamar de mayor fortaleza en la evaluación de desempeño del gobierno. Un punto neutro o medio, digamos, es lo que tiene que ver con las políticas de empleo. Ahí tiene 47% de evaluaciones positivas y 48% negativas, es decir, es prácticamente un término neutro en términos de la evaluación que la población hace sobre el desempeño del gobierno en materia de empleo. Y luego tenemos 3 temas más que podemos denominar como económicos sociales, que sistemáticamente, y lo vamos a ver ahora después en el siguiente gráfico, cómo esto ha sido uno de los elementos centrales de evaluación negativa a lo largo de este último año. Y aquí tenemos lo que es el desempeño del gobierno para enfrentar la pobreza, el desempeño del gobierno en el manejo o el ingreso de los hogares de las personas, y lo que es el aumento de precios, ¿no? El aumento de precios de la vida cotidiana de las personas. Esos 3 elementos tienen evaluaciones negativas, con 40% de evaluaciones positivas la pobreza, 33% el ingreso de los hogares y el aumento de precios, ¿no? Estos son los 3 factores que de alguna forma están evaluados más negativamente por la población. Y a la luz de la evaluación de esos desempeños, ¿qué se puede destacar como corolario para esta encuesta? Bueno, lo que podemos ver es que en el último tiempo, digamos, desde que asumió el gobierno prácticamente, porque enseguida vino la pandemia explicó fuertemente la aprobación que tenía el presidente y la aprobación que tenía el gobierno en general. El manejo de la pandemia y la evaluación que la gente hace de la pandemia ha tenido mucho que ver con cómo la propia pandemia fue evolucionando, es decir, cuando fueron aumentando la cantidad de casos y cuanto más fuerte estuvo presente el coronavirus en el país, esa evaluación fue cayendo. Y ahora que los casos han ido bajando, vuelve a aumentar. El otro elemento, la otra ancla que podemos determinar como elemento favorable al desempeño del gobierno es la seguridad. La seguridad pública, que venía siendo evaluada negativamente en los últimos gobiernos, pasa a un desempeño positivo y que se ha mantenido en el tiempo con ciertas oscilaciones, pero se ha mantenido en niveles favorables para el gobierno. El empleo ha tenido también oscilaciones, pero es otro de los elementos que mantiene neutro. Y lo que sí creo que es un elemento que hay que poner arriba de la mesa para la evolución que pueda llegar a tener esto en la medida que la pandemia va dejando de estar como temas principales, y lo que va dejando la propia pandemia, ¿no? Las consecuencias de la pandemia tiene que ver con cuestiones económico-sociales, que son las que la población hoy está evaluando más críticamente, ¿no? Y eso es uno de los elementos que de alguna forma
explican ciertas actitudes, aunque las otras dos, las que marcaba al principio, coronavirus y seguridad, siguen siendo factores que colaboran para la buena evaluación, la aprobación al desempeño del presidente de la República. Fuera de esta encuesta, Eduardo, brevemente para el final, ¿esta evaluación positiva y sostenida en un año y medio de gobierno es habitual o tiene una particularidad con este presidente? Bueno, en general el primer año o los primeros, entre 6 meses y un año es lo que se llama habitualmente la luna de miel, digamos, ¿no? En este caso, de alguna forma se ve extendida a partir de la pandemia. La llegada de la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Y de hecho hubo momentos donde, como vimos al principio, la evaluación de la actuación del presidente estaba muy asociada al manejo de la pandemia y el manejo exitoso que hubo claramente a mitad del año pasado o el tercer trimestre del año pasado, con una muy baja cantidad de casos y prácticamente sin muy pocas muertes, es decir, eso entonces de alguna forma estiró ese proceso de luna de miel que se le suele llamar. Muy bien, Eduardo Botinelli, gracias por hoy, hasta la próxima. Por favor, muchas gracias, a la próxima. Es el director de Factum.